Dios le bendiga, amados hermanos. Es un privilegio podernos reunir en esta preciosa mañana. Yo te invito a que tú puedas llamar a la familia. Vamos a tener un tiempo en el cual vamos a meditar en las Escrituras. Siempre Dios tiene algo que hablar a nuestra vida a través de su palabra. Amén. Yo te voy a invitar a que puedas inclinar tu rostro, que me acompañes en esta oración. Padre, te damos gracias primeramente por tu amor y por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de dirigirnos a través de este medio. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y por que siempre anhelas poner palabra en el corazón de tu iglesia, en el corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mire, amado hermano, en esta semana meditamos en la Escritura, ¿verdad? Cómo el Señor siempre nos insta a estar tomados de su mano, nos declara que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, que nada nos podrá hacer frente, que nos empuja a caminar con valentía, con esfuerzo, con dedicación, a mantenernos firmes y que Él nos guardará en todo tiempo. Pero me llama la atención cuando el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo y le dice, huye. Pero le dice, huye, ahí en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, la segunda carta a Timoteo, dice, huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendrarán contiendas. Y mira, hermano, le decía, el punto en el cual quisiera en esta preciosa mañana referirme es a ese término, huir. Huir, que es sinónimo de escapar. Y en la vida, hermano, hay situaciones porque hay la gran necesidad de enfrentarlas por lo que se esté presentando, pero también hay situaciones en la vida, hermano, cuando es sabio huir, cuando el tener que huir es una actitud de sabiduría. Y tal término puede ser usado, hermano, en diferentes sentidos, de acuerdo a la situación que se pueda estar viviendo. El huir, se huye, muchas veces el hombre tiende a huir porque como es una forma de responder a una situación que no le agrada, que tiene que enfrentar. Entonces es un mecanismo de defensa que le ayuda, hermano, ante una amenaza o ante algo que no quiere, que le causa daño o temor. Y son diferentes los tipos de reacciones que pueden haber por el cual el hombre pueda huir. Pero esto ayuda, hermano, de alguna manera, porque reduce las consecuencias aún de un acontecimiento que pueda causar estrés, pueda causar pánico, puede causar algo de temor, de modo que el individuo puede seguir funcionando de manera normal. O sea que este es el huir, muchas veces es casualmente eso, un mecanismo de reacción. De pronto vas caminando y te sale un perro y si ves que es enorme, lo primero que, ¿verdad?, te lleva a reaccionar es a huir ante alguna amenaza. Y bueno, muchas veces, hermano, o casi siempre, el huir es un mecanismo que cuida de nuestra integridad en todos los avatares, hermano, de la vida. Es un mecanismo de defensa, o puede ser un mecanismo que, hermano, que nos lleve a no enfrentar nuestras responsabilidades y deberes, ¿sí? Por eso le decía hace un momento que este término se puede utilizar de acuerdo a la situación que pueda estar aconteciendo. Y mire, hoy traigo lo que creo que Dios pidió que dé a tu vida, hermano. Mira, la Escritura nos muestra muchísimos ejemplos que nos ilustran casualmente y nos direccionan en nuestra vida, casualmente en este asunto que tiene que ver con el huir. Huye por tu vida, y casualmente ese es el título del mensaje en esta mañana. Y mira, hay quienes huyen para no hacer la voluntad de Dios, hay quienes huyen, hermano, casualmente para agradar a Dios. Y miren, decía que en la Escritura hay muchos ejemplos. El caso de Moisés, ahí en el capítulo 2 del libro de Éxodo, versículo 11, nos narra, dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos. Recordemos que Moisés era hebreo, pero había sido instruido por la cultura egipcia y tarde o temprano, ¿verdad?, la sangre llama.
Y mire, dice, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces, mire lo primero que hace, miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a los hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Mire, Moisés en ese momento decidió tomar justicia por su propia mano, accionó de manera incorrecta, y esto generó, hermano, temor cuando fue confrontado. Mire, usted le dice: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Es lo que dice Moisés, y le contesta, y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti? Ahí en el segundo, Éxodo 2, versículo 14, y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Versículo 15, oyendo Faraón cerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés, dice, huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Mire, hermano, aquí el huir por cuestiones que pudo haber evitado Moisés. Hay situaciones, hermano, que es mejor dejarlas a un lado, ¿verdad?, que enfrentarlas. Aquí lo que hizo Moisés tuvo que huir por temor a que lo matara Faraón. Por eso este hombre llamado Moisés, hermano, tuvo que estar en el desierto por mucho tiempo, por esa acción desesperada de querer tomar la justicia por su propia mano. Y es lo que pasa cuando nosotros tomamos decisiones a la ligera sin consultar a Dios, sin medir las consecuencias. Entonces, ¿qué? No buscó consejo, no buscó la dirección, ¿verdad? Si él sabía que era hebreo, porque él ya sentía a los hebreos que estaban en duras tareas, los sentía como su hermano, por eso fue que intervino. ¿Por qué no haber meditado antes de qué manera actuar? Y muchas veces así pasa, hermano, cuando tomamos decisiones a la ligera, sin considerar las consecuencias, ¿sí?, pues van a generar situaciones que nos mantengan atados. Mire lo que esta reacción, el haber huido de Moisés, lo llevó a estar, hermano, mucho tiempo en el desierto, ¿sí? Mucho tiempo en el desierto, y eso es cuando se toman decisiones a la ligera, ¿sí? Y cuando no actuamos o no reaccionamos de manera sabia, pueden llegar a presentarse situaciones, hermano, tan graves que nos puedan mantener, así como Moisés tanto tiempo en el desierto, que nos puedan mantener atados, ¿sí? Atados, porque no sabemos esperar. Harán vacilar a nuestra fe, aún, hermano, vendrán angustias y temor. El temor, hermano, nos angustia, por eso el temor nos puede llevar a una angustia, y por eso buscamos huir de lo que no nos agrada. Entonces, aquí vemos un primer ejemplo, hermano, en la vida de Moisés, que por tomar una decisión a la ligera, no buscó otra cosa, ¿verdad?, que huir cuando sintió temor en su vida por causa de Faraón, ¿sí? Otro ejemplo que tenemos en la Escritura acerca de huir es el ejemplo de Jonás. Recuerde que Jonás era un profeta, y dice el libro de Jonás capítulo 1 versículo 1, dice: vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Mira, hermano, aquí este hombre, cuando él ha levantado un hombre de Dios o una mujer de Dios para cumplir un propósito de persuadir acerca de alguna situación, o en este caso de la maldad de la nación, ¿para qué? Para que pudieran cambiar su caminar o su forma de vida. Era persuadir. Cuando el Señor levanta un hombre de Dios o levantaba un hombre de Dios, hermano, era para persuadir acerca de la condición que estaban viviendo. ¿Y qué?
pudieran mejorar, pudieran cambiar. Entonces Dios le habla a Jonás y le dice: anda, ve, háblales. Versículo 3 de Jonás 1 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Sí actuó, sí se levantó, pero actuó en sentido contrario. Dios lo manda a un lugar y él huye para otro lado. Por eso, y literalmente dice: y se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Mira, hermano, la razón de Jonás, pues podría ser, si lo meditamos en el sentido humano, podríamos decir: bueno, él sabía que tenía que irle a hablar a los asirios que estaban en Nínive, que sabía que lejos de recibirle, lejos de poder escucharle, posiblemente se burlarían o hasta lo asesinarían. Entonces el corazón, entonces ¿qué hace? Toma una decisión diferente, huye, pero en esa huida está desobedeciendo a Dios. Por eso dice la Escritura: se fue lejos de la presencia de Jehová. Cuando Dios nos demanda llevar a cabo una tarea o vivir de una manera, cuando nosotros no queremos, nuestro corazón puede estar luchando ahí, nuestra naturaleza nos lleva a actuar en dirección contraria a lo establecido por Dios. Hermano, está sucediendo algo, estamos quedando lejos de la presencia de Dios. Eso fue lo que pasó en la vida de Jonás. El corazón voluntarioso de Jonás lo llevó a ir a un lugar diferente, a donde Dios, de donde Dios lo había mandado. Dios lo había mandado a Nínive, pero él se fue a Tarsis. Y muchas veces, hermano, puede ser que no nos agrade o no nos guste lo que Dios nos pide que hagamos. Tal vez tengamos nuestras razones para no obedecer, pero no son las razones. Cuando Dios te manda algo, no te está preguntando si es correcto para tu vida, ¿sí? Tarde o temprano, todo lo que Dios nos mande hacer será de gran bendición a nuestra vida. Tendremos el respaldo de Él, pero no son nuestras razones, es la razón de Dios, es la razón de Dios. Si Dios manda, hermano, si Dios manda, si Dios lo aprueba, ¿sabes qué? Él nos respaldará. Jonás pudo evitar, hermano, Jonás que estuviera en peligro su vida. Primero, de la tormenta. Y segundo, de ser aventado y ahogarse en el mar. Y tercero, hermano, de ser tragado por un pez. ¿Sí? Mire usted, y tuvo 3 días ahí en el vientre del pez. Dice Jonás capítulo 2: y dijo: ahí en esa angustia a Jehová, él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Vea usted, Dios lo manda a hacer algo y él se ve en sentido contrario. Y eso pasa en la vida del Hijo de Dios, cuando Dios le demanda vivir de una manera o hacer algo y él simplemente lo hace en el sentido contrario. Hermano, va a pasar por situaciones de desesperación. Mire dónde quedó, mire dónde quedó este hombre llamado Jonás, hermano, en peligro de muerte. Por eso dice ahí: y dijo: invoqué en mi angustia. Era tal angustia que este hombre llamado Jonás, en el cual estaba Jonás, ahí en el vientre del pez, que, hermano, clamó a Dios. Pero qué terrible, qué tremendo tener que llegar a una situación tan difícil para poder clamar a Dios. Muchas veces, hermano, el huir, y mire cuando él dice que desde el seno del Seol clamé, era porque, hermano, él sabía muy bien que ese sitio era el sitio donde estaban los muertos, que después de morir iban ahí al Seol. Y en algunas ocasiones este término era usado como un lugar como la sepultura, y otras veces como el infierno, como un lugar de aflicción extrema, o sea, muy difícil. Por eso muchas veces, hermano, el huir de la voluntad de Dios, el no hacer la voluntad de Dios y hacer nuestras propias decisiones, somos llevados a estar en la misma condición que tuvo este hombre llamado Jonás, ¿sí? Y mire, muchas veces tomamos tan decisiones a la ligera que llega el momento en que nos preguntamos: ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo es que llegué a esta situación? Yo, en lugar de Jonás, me preguntaría: ¿cómo llegué ahí, al vientre del pez?
aquí entre los jugos gástricos de este pez. Pero bueno, este hombre tuvo que pasar esa situación, pero Dios lo que ha determinado, hermano, hacer, lo hará. ¿Cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos, hermanos, si tan solo siguiéramos la voluntad de Dios y escucháramos el consejo? ¿No es acaso lo que nosotros le decimos a nuestros hijos? Escucha el consejo para que llegue ese viejo a sí mismo. ¿Cuántos dolores de cabeza evitaríamos si aprendiéramos a escuchar el consejo, si aprendiéramos a poder caminar en la dirección que Dios nos dice que caminemos? No podemos huir de nuestras responsabilidades. Mira, hay veces decimos nosotros, tomamos o llevamos a cabo decisiones que no son correctas, que aparentemente sean nuestras razones correctas, pero no, hermano, muchas veces estamos huyendo de nuestras propias responsabilidades, de nuestro deber, ¿sí? ¿Cuál era la responsabilidad de este profeta? Ir a hablar de parte de Dios a aquella nación, que Dios quería que cambiara, para que no padecieran. Pero ¿qué hace este hombre? Hace algo diferente, y por eso es que él quedó en esa situación, ¿verdad? tan difícil para él, porque lo compara con el mismo infierno, ¿sí? Él escapó de sus responsabilidades y llegó a estar en una condición terrible. La Escritura no nos dice cuánto tiempo tardó en esa decisión, pero hermano, en poco tiempo él estaba ya en una situación difícil. Huyó de sus responsabilidades, huyó de lo que debería de hacer. ¿Cuántos jóvenes en la actualidad están huyendo de sus responsabilidades? ¿Cuántos hombres que han conocido a Dios huyen de sus responsabilidades, de lo que deben de hacer, de lo que deben atesorar, ¿verdad? Atesoran otras cosas antes que lo que Dios le ha demandado hacer? Este es lo difícil del ser humano, que cuando tiene una gran necesidad clama a Dios, y cuando Dios le dice camina por esta dirección, hace lo contrario, ¿sí? Otro ejemplo, y mire que en la Escritura tenemos ejemplos positivos, ejemplos no solamente del pueblo de Dios, ejemplos de otras naciones, hermano, que enfrentaron situaciones adversas, como el caso de los filisteos. Recordemos que cuando aquella batalla donde estaba temeroso el pueblo de Dios por causa del gigante, se presenta David lo confronta, sale victorioso. Entonces, cuando muere Goliat, y dice el libro de 1 Samuel capítulo 17 versículo 51, entonces corrió David, después de haberle dado, ¿verdad?, con la honda, la piedra en la frente, dice, corre David, se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él, la sacó de su vaina y lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, dice la Escritura, huyeron. Aquí vemos no solamente al pueblo de Dios, una nación diferente, el pueblo enemigo del pueblo de Dios, huyendo por causa del temor. Mire, cuando la confianza, al ver los filisteos que la fuente de su aparente poder, o de su aparente autoridad, o de su valentía, hermano, yacía por tierra, lo primero que hicieron fue, sintieron miedo y huyeron. Y esto también nos enseña, hermano, cuando la confianza no está en Dios, y el hombre confía en otras fuentes, cuando éstas se derriba también junto con ellas. O sea, de lo que confíes, si no es Dios, si eso en el cual estás confiando se derriba, también tú serás derribado. Cuando confiamos en nuestra habilidad, siempre habrá alguien más habilidoso, ¿verdad? Confiamos en nuestra fuerza física, pasa el tiempo y nos sentimos que ya no podemos en algo, viene la enfermedad y nos angustiamos. Confiamos en nuestra economía y vienen las pérdidas y nos sentimos perdidos. Confiamos en el hombre, pero esto nos defrauda y ya no queremos confiar en nadie, ¿sí? Así le pasó a estos filisteos. Su confianza la tenían en su gigante. Pero Dios los hizo ver
derribó su confianza en ese gigante que los hizo salir huyendo. Por eso, hermano, pero si confiamos, si el hombre confía en Dios, hermano, nosotros como hijos de Dios sabemos que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Él cumplirá su promesa en nosotros. Esa es la gran bendición. Pero mire, estos ejemplos que vimos, que acabamos de ver, cuando ¿por qué huir? ¿Por qué huir? Unos huyen por causa del temor de algo que hicieron y no fue correcto. Otro huyó de una responsabilidad que tenía. Y vemos a otros huir por el miedo, ¿sí? Porque su fuente de confianza se acabó. Pero también, hermano, hay momentos en que nos muestra la Escritura donde huir es lo correcto. Y ahí en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 7, ¿verdad? Ya hemos meditado ya en otras ocasiones, o he tenido la oportunidad de ver en la vida de José, cómo llega a Egipto. Ahí en Egipto el Dios estaba con él y lo llevó a estar como en un lugar privilegiado, ahí, como el amo de llaves de Potifar, del egipcio, y le había brindado todo. Le dice: hasta todo lo que está aquí puedes tomar de ello. Pero había algo, ¿verdad? Que Potifar tenía a su mujer, y su mujer empezó a observar y a ver con buenos ojos aquel hombre llamado José. Dice Génesis 39, 7. Génesis 39, 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuando tú eres tu mujer. Eso es lo que decía José. Pues ¿cómo haría yo gran mal y pecaría contra Dios? Versículo 10. Entonces ella hablando a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Versículo 8. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella, huyó y salió. José huyó a fin de cuidar su relación con Dios. Mire, por eso, hermano, lo que él declara, ¿cómo haría yo gran mal que pecaría contra Dios? Y en nuestra vida se presentarán, hermano, en la vida del hombre se presentarán oportunidades donde estén en juego sus principios. Cuando estén en juego sus principios, pero está él el que tomará la decisión, hermano, de huir o quedarse. Defender sus principios, permanecer en sus principios, o ceder a sus principios. Por eso dice la Escritura que en los momentos difíciles lo que va a salir a relucir es de lo que está formado. Buenos principios y firmes, o malos principios, simplemente principios que no están firmes. Este hombre, ¿qué fue lo que hizo? Huyó. José huyó. Y ahí donde dice Pablo, después de haber pasado toda la prueba, esté firme. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, ¿sí? Huye. Tienes que poner pies por polvorosa. Muchas veces, hermanos, nos sentimos fuertes y decimos: no hay problema, yo voy a poder aguantar esto, yo no voy a caer. Pero el que cree estar firme dice: mire, no caer. Cuando Pablo le dice huye, le dice: ¿sabe qué? No te entretengas en eso. Ten cuidado, no provoques, no intentes soportar la tentación. Porque muchas veces viene la idea, me probaré a mí mismo y en esto para ver si puedo hacerle frente. Y esto es lo que ha hecho caer a muchos en pecado. Hoy mira, no va a faltar la invitación para dar culto a los muertos. No va a faltar, hermano, la invitación para que tú le des culto a Satanás. ¿Sí? Estoy hablando
del culto a los muertos por la llamada tradición, y el segundo es el mentado Halloween. Entonces este es tiempo para huir, pero para huir por tu vida, porque no se imagina cuántos que no huyeron, hermano, en el momento oportuno. Por sus principios, hermano, han tenido situaciones tan duras que vivir. Y por más que se arrepientan, recordemos aquel hombre, Saúl, cuando le decían, oye, te cambio por un plato de potaje, te cambio tu primogenitura. Ah, sí, y la dio. Después, cuando quiso recuperarla, ya era tarde. Entonces hay momentos en los cuales si no huyes, cuando te des cuenta, será tarde. Otro ejemplo, por eso, otro ejemplo en el cual es correcto y es sabio huir. Dios amaba, hermano, David amaba a Dios y reconocía la autoridad de su rey, que era Saúl. Mire cómo la escritura nos narra, hermano, cómo David llega a estar, hermano, dentro de la corte del rey Saúl y ser de los hombres, hermano, que estaban ahí junto al rey. Pero llega, hermano, pero se había generado algo en el corazón del rey Saúl por causa de la valentía de este hombre llamado David. Ahí en primera de Samuel, capítulo 19, versículo 10, y dice, y Saúl procuró enclavar, ¿sí?, o clavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Mira, hermano, vea cómo en un momento en el difícil, donde es sabio huir, ¿qué hizo este hombre llamado David? ¿Sabe qué? Huyó por causa de su vida. Huye por causa de tu vida. Y David, hermano, nunca regresó al palacio hasta que fue rey de Israel. Y mira, hermano, estuvo huyendo por esa persecución de David, de Saúl, casi 20 años. Por eso que 20 años después regresó a palacio, ¿sí? Y de ahí, hermano, de ahí en adelante, hasta que Saúl muriera, David viviría como un fugitivo, ¿no? Así andaba, huyendo, ¿sí? Huyendo. Y todavía, además de esto, hermano, y durante ese tiempo en el cual él anduvo huyendo, tuvo la oportunidad, hermano, de afectar a aquel que lo dañó, que era este hombre llamado Saúl, que lo anduvo tratando de matar. Pero él, ¿sabe qué? Pero él dijo, ahí en 1 Samuel, en una oportunidad, dice, en esa andaban huyendo, se encuentran que hay una oportunidad de matar a Saúl. Y dice uno de sus hombres, a ver, déjeme, no, dice David, no. 1 Samuel 26, 6 y 7. Y le dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacer la cosa a mi Señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Hermano, cuando se trata de actuar o de hablar, escuche, aquí esto tiene que ver mucho con la autoridad. ¿Qué era lo que reconocía a este hombre llamado David? La autoridad del rey, la autoridad de Saúl. Sí lo perseguía, sí lo quiso matar, pero antes que nada él reconocía que quién había elegido, quién había puesto en ese lugar a Saúl. Dijo, Dios lo ha puesto ahí. Dios lo ha puesto ahí. Por eso, hermano, cuando se trata de actuar o de hablar en contra de la autoridad, recuerde que dice la Escritura, porque ahí en el libro de Romanos capítulo 13, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hay veces necesario, mi hermano, pues salir por la tangente, sí, de ese tamaño, huir. Cuando se vea que empieza ahí, que ¿sabe qué? Apártese. No hay nada más sabio, hermano, que apartarse. Y más cuando se trata de la autoridad. A veces nos olvidamos de quién ha puesto a la persona como autoridad y damos vuelo, hermano, a la hilacha hablando. Entonces ahí donde tenemos que considerar esta parte.
podemos dejar, hermano, palabras ociosas o algo que dañe la autoridad. Recuerde, y este pasaje del libro de Samuel 24, 6, 7 nos habla clarito, porque el Señor mismo lo ha elegido. Ore por ello, eso es lo que dice la Escritura. Oremos por nuestras autoridades, hagamos oraciones y rogativas por nuestras autoridades para que vivamos quieta y reposadamente, para vivir en paz. Eso es lo que tenemos que hacer por nuestras autoridades. Amén. Y miren, ya otro ejemplo, un ejemplo, le decía en el ejemplo de este hombre llamado Jonás. Él huyó de su responsabilidad de profeta. Y mire, un ejemplo más grande que tenemos en la Escritura es la de Cristo. Cristo, hermano, nuestro amado Señor, que vino, encarnó para bendición de nuestras vidas, para darnos la posibilidad de aspirar a la vida eterna. Digo aspirar porque en camino allá vamos rumbo al cielo. Mire usted, hermano, que llega el momento ahí en el ejemplo más grande que tenemos de nuestro amado Maestro, nuestro amado Señor Jesucristo, es que Él no huyó de sus responsabilidades, sino al contrario, lejos de huir, se tomó más fuerte a lo que el Padre Celestial le había determinado hacer, a favor de la humanidad, y aceptó lo dicho por el Padre. Por eso ahí en su oración en el Getsemaní, hermano, dijo en Lucas 22, 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Versículo 43 dice: y se le apareció en un ángel del cielo para fortalecerle. Mire usted, hermano, aquí tenemos un diamante ahí guardadito, una perla guardada ahí en este versículo. Señor, orando para que llevara, y no estamos yendo de una responsabilidad que Dios le había otorgado. Sabía lo que iba a padecer, sabía que iba a morir, pero Él que dice: pasa de mí, Señor, no se haga lo que yo quiero. Su humanidad, como hombre, decía: no se haga lo que yo quiero, mejor se haga lo que tú has determinado. Y mire, y lo que nos muestra la Escritura, que dice que un ángel, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y eso es lo que pasa, hermano. Cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando caminamos en la voluntad de Dios, siempre Dios va a enviar a sus ángeles a fortalecernos, aunque sea difícil, porque dice su palabra: no nos dejará ni nos desamparará, Él estará con nosotros, ¿sí? Por eso, hermano, en algún momento, ¿sí?, tenemos que huir, ¿sí?, para agradar a Dios, ¿sí? Y debemos evitar huir para no hacer lo que Dios ha establecido. Por eso, hermano, podemos decir que hay quienes huyen de la voluntad de Dios y otros que huyen para hacer su voluntad. ¿De cuál eres tú? Y este es ahí te dejo, hermano, esta pregunta: ¿de cuáles eres tú? ¿De los que huyen de la voluntad de Dios o de los que huyen para hacer la voluntad de Dios? Así que en esta ocasión, hermano, podríamos meditar un poquito sobre esta cuestión. Voy a invitar que podamos orar. Padre bendito, en esta hora te damos gracias, Padre, por tu palabra, la cual siempre es viva y eficaz y cortante, más que una espada de dos filos. Te pedimos, Señor, que pongas, Señor, en nuestro corazón aquello que tú ya tienes reservado a través de lo que has hablado en nuestra vida. Guíanos de tal manera, Señor, que siempre hagamos tu voluntad y lejos sea de nosotros huir de hacer lo que a ti te place que hagamos. En el nombre de Jesús. Gracias porque eres bueno. Amén y amén. Bueno, hermano, pues solamente, pues gloria a Dios por tu vida, y solamente nos queda que oremos ya. Yo te invito a que te sigas fortaleciendo en el Señor. Siempre en la vida habrán situaciones difíciles que tenemos que enfrentar, pero algunas tendremos que huir. Pero nunca huyamos, hermano, de lo que Dios desea que hagamos, porque aún, hermano, con la tarea que nos dé, siempre nos va a respaldar. Él estará con nosotros. Amén. Vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos, por las primicias y por los panes.
Te voy a invitar que me acompañes a orar. Padre bendito, en esta hora te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, por la gran oportunidad, Señor, que nos da de atender a tu palabra. Y también te damos gracias, Señor, por los diezmos, las ofrendas, las primicias, los pactos que se habrán de levantar. Bendice toda mano extendida al alfolí. Aún aquellos que por una u otra causa no puedan hacerlo, Señor, aún deseamos que tú proveas, que seas tú con ellos, Señor, bendiciendo su economía, bendiciendo sus trabajos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues solamente queda darte los avisos. Recordemos que ya estamos en nuestros cultos presenciales todos los domingos a las 10 de la mañana aquí en la calle principal de la colonia Presidente de Reforma Chiapas. Estás invitado todos los domingos a las 10 de la mañana y también pues invitamos le recordamos a los líderes, ya saben, sus reuniones todos los lunes a las 8 de la noche y bueno, ya también estamos en las comunidades presenciales. También deseamos que Dios, te invitamos a las comunidades. Si tú dices, yo quisiera reunirme en alguna comunidad, comunícate con nosotros, ¿sí? Ahí, aquí a través de este medio, a través de un mensajito, comunícate con nosotros y nosotros te damos todo lo que tiene que ver con las comunidades para que puedas reunirte, ¿sí? En algunas comunidades se hacen en día viernes, otras en día sábado, pero bueno, todas ellas son de gran bendición, son comunidades familiares cristianas. Y bueno, los días sábados, todos los sábados a las 12 del día, recordemos, es la reunión del Ministerio de Alabanza. Y bueno, pues después de todo esto, pues deseamos que Dios te bendiga mucho. Así que vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu amor y por tu misericordia, gracias porque a través de tu palabra nos ilustra, Señor, lo bueno y necesario que es siempre estar, Señor, tomados de tu mano. Ayúdanos a caminar contigo, ayúdanos a fortalecernos en ti, y donde quiera que estemos sepamos darte a ti la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.